Nuestro invitado hoy en los desayunos está en Sevilla, José Antonio Pérez Tapias. Muy buenos días. Buenos días. Como decíamos, este fin de semana han aparecido esas encuestas. Parece que dicen que ya hay un claro favorito para secretario general, Eduardo Madina, seguido de Pedro Sánchez. ¿A usted le desanima? ¿A usted ya da la carrera por perdida? No, en absoluto. Mi impresión en las agrupaciones que visito y mi impresión tras hablar con muchísimos militantes es que hay muchas posibilidades de obtener los 10.000 avales. Y bueno, hay que distinguir, como dicen, los estudios demoscópicos de la propaganda política. ¿Los va a conseguir sin problemas esos 10.000 avales? Bueno, hay que esforzarse y en ello estamos. Tengo un equipo muy activo, generoso y eficaz y compañeros y compañeras por todas las federaciones del Partido Socialista que están trabajando intensamente para ello. ¿Ha tenido tiempo estos días de hablar con sus rivales? No, la verdad es que no. Vamos cada uno por un sitio, a veces pisándonos los talones. Pero bueno, tenemos buena comunicación, también conocemos lo que vamos formulando a través de las redes, a través de la prensa y por lo tanto estamos informados de lo que unos y otros hacemos. De vez en cuando hemos intercambiado alguna llamada, pero bien, yo creo que el proceso va bien. ¿Usted fue el primero que le llevó a dar ese paso? Pues me llevó a dar ese paso una decisión personal, obviamente, pero no en solitario, sino el debate, la reflexión y el análisis con compañeros y compañeras. Y tras ver efectivamente la situación en que se halla el Partido Socialista, pues decidimos que era el momento de presentar esta candidatura con la intención de resituar al partido más nítidamente, más claramente en la izquierda, potenciando la reconstrucción de su proyecto, potenciando una renovación a fondo en lo que son sus estructuras, su forma de organización y su comunicación con la sociedad, con la ciudadanía, y luego pues ofreciendo una serie de medidas para ese proyecto que digo, ponerlo al día de una forma decidida. Habla usted de girar hacia la izquierda, lo del centro lo olvidamos. Usted sabe que muchos estudios sociológicos dicen que precisamente las elecciones se ganan en el centro. Sí, pero el centro es volátil y acercarse al centro resulta que luego al final es la derecha la que produce unos procesos de absorción enormes y por eso cosas tales como las que a veces se formulan de la gran coalición, etcétera, para la izquierda suele ser una gran trampa en la que se vuelve a desdibujar su proyecto. Y un partido como el nuestro, pues tampoco es su función apuntalar el sistema, sino producir las transformaciones que los ciudadanos están esperando que promueva un partido socialista máxime ante la situación en que estamos. Y dígame, ¿el problema del PSOE es un problema de caras o es un problema de contenido político? Pues es un problema con esas dos dimensiones. Por una parte, de contenido político que hay que poner al día, como he dicho, esa reconstrucción del proyecto. La historia de los últimos años del partido es el relato de un declive que parece que no llega al fondo y eso hay que frenarlo. Creo que tenemos buenos argumentos para rehacer ese relato y presentarnos ante la ciudadanía ganando credibilidad, pudiendo recabar su confianza. Para ello hay que perder el temor y lanzar ciertas propuestas que efectivamente contribuyen a lo que los ciudadanos están esperando, desde la economía, la defensa del Estado social, las libertades, la defensa de la igualdad social y de género y algunas que entran en el capítulo de las cuestiones que hay que resolver con una reforma constitucional en profundidad, dados los temas de calado que tenemos entre nosotros. ¿Esa reforma constitucional sería una reforma puntual o estamos hablando de un proceso constituyente? Pues yo creo, y en ello me sumo a las opiniones que también formulan reputados constitucionalistas, que las cuestiones que hay que resolver son de tal calibre que lo procedente sería concitar el consenso ya para entrar en un proceso constituyente después ya de más de 3 décadas de la Constitución del 78 y dadas las cuestiones que tenemos que resolver, desde las territoriales, la laicidad del Estado, los derechos sociales y económicos, más otras cuestiones que tenemos planteadas como las que recientemente se han puesto encima de la mesa. Nosotros hace un instante, en nuestro tiempo de tertulia y análisis, estábamos hablando de la reforma fiscal. Hoy conoceremos a través de Internet toda la letra pequeña. ¿A usted le convence? ¿Usted cree que cumpliremos finalmente con ese objetivo de déficit? No, yo creo que aquí en este caso el planteamiento es claramente electoralista y los mismos contertulios que le acompañan lo han ido formulando, que el Partido Popular lo que quiere es atender, pues a su base electoral fundamentalmente y recuperar cierto espacio que ha perdido. Yo creo que en la situación del país, después de los ajustes injustos y los recortes que a veces han sido amputaciones, vernos en esta situación y con una cultura fiscal como la que, en fin, está entre nosotros, yo creo que estas medidas pues no son las más acertadas y además fallan en una premisa que para mí, para mi equipo y para el Partido Socialista creo en su conjunto fundamental. Hay que ir a un pacto de rentas, un trato equilibrado entre las rentas del trabajo y la renta del capital.
y desde luego ni mucho menos es esa la premisa de la que parte esta reforma fiscal. Tal y como conocíamos el estado del bienestar ya desaparecido, ¿tenemos que ir pensando en otra cosa? No, yo creo que lo que hay que hacer es reformular el proyecto del estado del bienestar y acometer con decisión no solo una defensa, sino una reconstrucción del estado social en sus pilares fundamentales: educación, sanidad, pensiones y la protección a la dependencia, más políticas sociales. Es verdad que hay que hacerlo teniendo en cuenta que eso hay que promoverlo desde un Estado y unas administraciones públicas que ya no están como en décadas pasadas, puesto que el Estado ya no es el único que puede intervenir en un espacio económico acotado nacionalmente. Todo ello requiere pues entrar a fondo en cómo reconstruir ese Estado social al servicio de unos ciudadanos y de una sociedad que efectivamente está muy dañada. En esta semana pasada tuvimos la oportunidad de vivir esa semana histórica con esa proclamación del rey. ¿Usted es republicano? Pues sí, mis convicciones son republicanas, no de última hora, sino que igual que soy federalista y defiendo la laicidad y estoy por un proyecto socialista que sea transformador de verdad, pues mantengo mis concepciones republicanas. ¿Y qué le parece los apoyos que ha estado dando en este caso el Partido Socialista al Partido Popular, al Gobierno, para el asunto de la ley de abdicación del rey? Bueno, ha sido una cuestión que había que resolver. Siento que haya sido de una manera precipitada, una ley orgánica express, como tuvimos una reforma express en el artículo 135 de la Constitución, artículo que yo siendo diputado no voté. Y bueno, como puede plantearse ahora la cuestión del aforamiento también por vía express. Yo creo que es lamentable que el Parlamento tenga que verse en estos trances acelerados sin un debate a fondo, ¿no? Por mi parte, yo creo que el Partido Socialista podía haber por lo menos modulado mejor su discurso desde el grupo parlamentario para mantener cuáles son sus posiciones republicanas, con todo el respeto a la jefatura del Estado y con toda la lealtad al pacto constitucional actual. Podrían haberse dado algunas soluciones, como la que apuntó don Elorza, diputado por Guipúzcoa, ¿verdad?, de facilitar cierta libertad de voto para manifestar esa libertad, esa pluralidad que existe en el seno del Partido Socialista y mantener esa memoria republicana que al Partido Socialista le acompaña. ¿Usted aforaría al rey? ¿Está por el aforamiento? Pues mire, yo creo que si el aforamiento tiene que ir en función de las responsabilidades que se desempeñan, desde luego el aforamiento del rey en este caso pues no parece que sea muy pertinente. De todas maneras, pues claro, entre tantos aforamientos, plantear el del rey, pues hay quien dice que es uno más, pero yo creo que precisamente por eso es necesario el debate a fondo sobre la cuestión. Yo creo que también es el momento de entrar a fondo en qué se hace con tantos aforamientos en España, cuando estamos en unas dimensiones muy por encima de cualquier sociedad europea. En este caso, bueno, pues la madurez de nuestra democracia y nuestras instituciones no exigen ya que exista ese elevado número de aforados. Mencionaba usted a don Elorza, de hecho es uno de sus seguidores, y si de lo que se trata en este caso es de renovar al Partido Socialista, sus avalistas no son precisamente de los más jóvenes, ¿le puede perjudicar? ¿Cree que le puede perjudicar? No me puede perjudicar en absoluto, porque entre las personas que asisten a los actos, que manifiestan, digamos, su simpatía al proyecto que yo puedo representar dentro de lo que es el denominador común del proyecto socialista, pues hay muchas personas jóvenes, muchos chicos y chicas de juventudes o no de juventudes, pero en cualquier caso mucho más joven que yo, evidentemente. Pero las ideas no se miden tampoco por ninguna edad que venga en el DNI, y un proyecto renovado, un proyecto decidido que apueste por cuestiones tales como por una banca pública para que realmente el crédito fluya y la lucha contra el paro y el desempleo sea una prioridad efectiva, pues eso, por ejemplo, no es una idea envejecida. Por el contrario, parece que es una idea necesaria, como mantener la moratoria nuclear o apostar por las energías alternativas o apostar por la economía social o apostar por una nueva organización del partido mucho más flexible, horizontalista y fluida, o proponer que el secretario general no se presente a primarias, como es lo que hago, pues son ideas, me parece, con un potencial renovador importante. ¿Cree que puede funcionar esa bicefalia? Creo que puede funcionar y se trata de coordinar y de establecer nuevos métodos de colaboración, y sin duda potenciará no solo la democracia interna en el partido, sino que yo creo que puede reforzar un parlamento más autónomo respecto de los gobiernos. Si, por ejemplo, el secretario general o la secretaria general es portavoz del grupo parlamentario y otra persona es la candidata o candidato a la presidencia o el presidente en su caso. Y dentro, pues igual podemos decir que es mucho más temible la concentración de poder, la acumulación,
los personalismos y los presidencialismos, y creo que hay que llevar la división de poderes también al seno del Partido Socialista. En este caso yo diría que a los partidos en general. No deben ser monarquías absolutas ni regímenes feudales con determinadas baronías. Más preguntas para nuestro invitado, para Pérez Tapias, por parte de nuestros analistas de esta mañana. Víctor Rubido. Sí, hola, buenos días, señor Pérez Tapias. Buenos días. A tenor de los resultados de las últimas elecciones, tanto las generales como las europeas, y todo lo que está ocurriendo en Cataluña, en el País Vasco, en la propia Galicia, etcétera, ¿no corren ustedes el riesgo, el Partido Socialista, como usted hablaba de un partido federalista, de que finalmente se queden ustedes siendo un partido exclusivamente andaluz? Es decir, que le ocurra un poco lo que le ocurría al partido del señor Strauss en Alemania, que se quedan reducidos allí a Baviera. Es decir, el único vivero de votos cierto que tiene ahora mismo el PSOE es Andalucía, precisamente por tener, o al menos eso interpreta mucha gente, discursos distintos en territorios distintos. Bien, efectivamente la presencia de la militancia andaluza en lo que es ahora mismo el conjunto del Partido Socialista tiene un peso relevante, pero yo creo que el Partido Socialista mantiene su presencia en el conjunto de los territorios y mantiene una estructura federal viva, y lo que hay que hacer es potenciar esa estructura federal para que sea soporte de un modelo federalista para el Estado español. Yo creo que ahí hay una aportación decisiva que es la que nos puede sacar del bloqueo en que estamos, entre posiciones que siguen siendo muy pegadas a un nacionalismo españolista y otras posiciones independentistas o secesionistas, y además con un Estado de las autonomías que muestra síntomas evidentes de agotamiento. Luego la salida está por un Estado federal que, en mi opinión, tiene que ir bajo el horizonte de un Estado plurinacional si queremos ver que este Estado español tiene visos de poder pervivir en un largo plazo razonable, manteniendo su cohesión y su solidaridad. Arsenio. Buenos días, señor Pérez Tapias. Lleva usted en la campaña un discurso muy de izquierdas. Acaba de decir que hay que potenciar el partido más en la izquierda, pero como sabe, en la izquierda hay más jugadores políticos nuevos, entre ellos Podemos. Lo que le pregunto es, si fuera usted secretario general, ¿alentaría, impulsaría pactos para las elecciones de mayo del 2015, autonómicas y municipales, con Izquierda Unida y con Podemos? Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es poner el Partido Socialista a punto, y puesto a punto el Partido Socialista, concurrir a las elecciones para reganar el electorado, en fin, que nos ha retirado su confianza. Y hecho eso, pues sin duda, en cualquier caso, yo pienso que el Partido Socialista tiene que buscar sus alianzas por la izquierda, como está ocurriendo en Andalucía, y llevando una gestión razonablemente buena en medio de las circunstancias difíciles en que estamos. Por otra parte, es que pensar que el Partido Socialista, si quiere ser alternativa, y debe serlo, no solo de gobierno, sino de políticas que efectivamente sean transformadoras frente a las liberales, pues no tiene sentido que vaya a buscar alianzas con quienes han sostenido esos planteamientos neoliberales que nos están llevando al fondo del abismo. Ese crecimiento económico del que se habla, pues efectivamente queda muy lejos. Juan Pablo Colmenarejo. Hola. Buenos días, señor Pérez Tapias. Dos cosas muy cortas. Una, ¿con quién cree usted que va el secretario general del PSOE en este proceso? Y dos, ¿por qué cree usted que la presidenta de la Junta de Andalucía ha decidido no competir en este proceso? Bueno, respecto a la última pregunta, puede ser que la compañera Susana Díaz, secretaria del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía y presidenta de la Junta, pues haya tenido diversos motivos para tomar su decisión. En cualquier caso, yo subrayo lo que ella ha formulado públicamente como una razón que sin duda es de peso, esa compatibilidad que se pretendía entre la Secretaría General del Partido Socialista y la Presidencia de la Junta de Andalucía, pues aunque no hubiera ninguna norma que la impidiera, era difícilmente soportable. Por lo tanto, yo creo que tomó una decisión inteligente y a partir de ahí el mismo Congreso tomó un planteamiento mucho más abierto y mucho más flexible, que es el que permite manifestar mejor su pluralidad. Perdón, en la otra cuestión, bueno, la otra cuestión relativa a por dónde tiene que ir el Partido Socialista, bueno, pues yo creo que eso es una cuestión que tienen que decidir los mismos militantes, y en este caso lo que es exigible es que los órganos de dirección, lo que se llama el aparato, no sea ningún mecanismo de obstrucción, sino que se refuercen los mecanismos de participación. Y efectivamente, también es verdad que a veces nota uno que esa igualdad de oportunidades que postulamos tenía que verificarse mucho más efectivamente en el seno del partido, es cierto, pero si cada candidato tiene tales o cuales apoyos, pues bueno, son cosas que fluyen, que se dicen, que ocurren,
pero no es el caso que yo deba incidir en ese asunto, sino que cada cual se presente, bueno, con sus ideas, con su proyecto, con los apoyos que recabe y con todo lo que pueda decir y hacer para sostener esa pretensión de ser secretario general del Partido Socialista. Nosotros enseguida vamos a hablar en este caso de Cataluña, señor Pérez Tapias, pero quería preguntarle precisamente por el PSC. La mayoría del sector catalanista finalmente no se va a escindir del partido. ¿Usted es de los que cree que el PSOE debería tener una marca propia en Cataluña? No. Yo pienso que la situación que hay, resultante de lo que en su momento se estableció respecto a la manera de entender la relación del Partido Socialista Obrero Español con el Partido Socialista de Cataluña, ha sido una fórmula eficaz, ha sido una fórmula integradora entre socialistas, ha sido una fórmula que ha permitido un papel mediador muy útil en la sociedad catalana, y yo creo que esa relación es la que hay que seguir manteniendo y potenciando. Hay que reforzar los mecanismos de coordinación, aclarar, bueno, cómo va esa interrelación, que por otra parte lleva a que el Partido Socialista de Cataluña tenga su representante en la Ejecutiva Federal y en el Comité Federal, y desde ahí ofrecer en conjunto pues esa alternativa federalista, plurinacional, que sinceramente creo que es la que necesita el partido, ofrecer el Partido Socialista, porque es la que necesita el Estado español. ¿Ha acertado Pere Navarro al dar un paso atrás en este momento del debate soberanista? Bueno, el compañero Pere Navarro ha hecho un esfuerzo muy importante tratando de, de resolver unas tensiones internas que han llegado al seno del Partido Socialista de Cataluña, como consecuencia también de las contradicciones que atraviesa la sociedad catalana en unos momentos complejos, difíciles, y con un proceso que también tiene muchos elementos de ruido y no de comunicación. Y yo creo que llegado el momento, cuando se ha visto una situación ya difícil de sostener por él mismo, pues ha tomado esa decisión que hay que respetar. Y yo creo que el partido puede entrar en una nueva fase, y les deseo a los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Cataluña y a quienes se están presentando para su secretaría general o primera secretaría, como es el compañero Miquel Iceta, pues la mejor suerte y la mejor inteligencia política, porque además, habiendo cambios, pues quizás se abran posibilidades inéditas. Usted que decía, yo soy republicano, no de última hora, ¿qué papel le parece que puede tener en este debate soberanista en Cataluña el nuevo rey, Felipe VI? Bueno, pues un rey en España, nuestra monarquía parlamentaria, es un rey que reina y no gobierna. En este caso, bueno, pues puede hacer buenos oficios invitando al diálogo, pero son los partidos políticos, son nuestras instituciones, hay que hacerlo desde los parlamentos, hay que hacerlo desde los gobiernos, el buscar esa vía de encuentro para desbloquear la situación en Cataluña. Si hay que hacer una consulta, que debe hacerse en todo caso desde las condiciones de legalidad que fueran posibles, pues bueno, a lo mejor hay que explorar de nuevo, volviendo al diálogo, esa posibilidad. Y en cualquier caso hay que tender puentes y no cavar trincheras, y hay que plantear las cosas para que ese reconocimiento de las naciones que existen en la realidad política española, y eso es un hecho, no hace falta ser nacionalista para reconocerlo, pues eso tenga una traducción como debe ser en una constitución que hay que poner al día. ¿Está usted por el derecho a decidir? Estoy por el derecho a decidir, en el sentido en que lo ha ido formulando, por cierto, el mismo Partido Socialista de Cataluña en muchos términos, como un derecho a decidir, que es la voluntad que expresen los ciudadanos en este mismo momento ante una cuestión que se les plantea desde un procedimiento consultivo. Creo que ha sido un error, una trampa, ver asimilado el derecho a decidir al derecho de autodeterminación. El derecho a decidir, tal como se planteaba, es una consulta en el inicio del proceso, no vinculante, para clarificar incluso cómo se quiere hacer una reforma constitucional, y el derecho a autodeterminación, en todo caso, es lo que se procede a hacer por un referéndum decisorio al final del proceso y no al comienzo del proceso. José Antonio Pérez Tapias, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Los Desayunos en Televisión Española. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, buenos días.